Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio del Lunes de Reacción. Y claro que sí, estamos con otra vez ahora un Poketuber. Claro, otro Poketuber evidentemente, porque en esta sensación de los Poketubers grandes que estamos reaccionando también, como lo fue Metapod para presidente, otro de los que considero grandísimos y que merece ya el millón por favor, es Carimero. Carimero, que seguramente todos lo conocen como el youtuber de las poesías Pokémon, ¿no? Evidentemente, que hace videos que parecen poesías. Me pareció muy interesante eso que me salieron recomendados y tengo muchas ganas de ver aquí con todos ustedes, que seguramente también va a ser interesante para ustedes. Una pregunta rápida, ¿tú cuál tipo agregarías si tuvieras el control? ¿Tú cuál tipo agregarías que fuera un nuevo tipo para la siguiente generación? O sea, es difícil pensarlo, no es como que decir, no sé, tipo metal, ya está el acero. Por eso, evidentemente, en segunda generación sí fue fácil. Te digo, falta el metal, acero. En la sexta fue un poquito más difícil, supongo que le pensaron muchísimo más. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos agregar como un nuevo tipo? Porque ya están 18 cosas de la naturaleza escogidas y... no sé, o sea, yo le sigo pensando y no sé cuál... A ver, algún tipo así random que se me ocurra. El tipo ácido, tipo petróleo. No, porque ácido se parece a veneno. Petróleo se parece también como si fuera veneno. O sea, ¿qué más? Tipo, ¿cómo se dice esto? Eco-friendly, maybe. No porque se parece al tipo planta. O sea, sabes, es difícil. Pero vamos a ver qué piensa Carimero. O a ver, a lo mejor es otro tipo de video. Pero vamos para allá. Por si dura 20 minutos, seguramente habré cortado una parte de eso porque hablé como 2 minutos ahí. Tipo piedra, tipo música, tipo música, tipo espada. Profesor, se supone que tenemos que darles tipos con sentido para la Pokédex. Ojo la animación y el doblaje, ¿eh? Este tío, iba a decir, bueno, me salió, iba a decir entre este tipo y este tío, pero, ok, Carimero. Carimero hace Got Tired de videos. Lo primero que se le pasa por la cabeza. Vale. ¿Qué tal tipo dragón? Profesor, eso es mi merienda. No podemos culparle, y es que imaginar nuevos tipos elementales que pudiesen sumarse a los ya existentes y representar mejor ciertas especies está guay. Pero hoy quiero llevar mucho más allá la idea y pensé que sería súper divertido crear una nueva tabla de tipos desde cero. Una nueva tabla de tipos desde cero, eliminando todos los que ya existían o añadiendo a los más de 18. Uno que ya exista y tratando de dar cabida a todos los Pokémon, pensando también sus efectividades e urbano y su lógica. Podría ser uno. Eso sí, por algún motivo la gente se suele tomar demasiado en serio este tipo de vídeos, así que, por favor, tómatelo como un simple ejercicio de creatividad. Como entretenimiento, nosotros lo vamos a ver como entretenimiento. Es literalmente uno de los vídeos que más me he divertido escribiendo, así que habíamos mencionado, ¿no? Que es difícil. Mi tabla constará de 17 tipos, que son un porrón, así que empecemos rápido. O sea, los va a eliminar. Los va a eliminar literalmente los que ya existían y va a nombrarlos de otro tipo. ¿Ok? Con tipo monstruo. Este tipo tendría un rol cercano al tipo normal que conocemos. Es decir, un cajón desastre de criaturas que no encajen. Eso es interesante entonces porque va a nombrar 17 tipos nuevos que no conocemos, desde cero. Uno de los demás, representaciones más o menos genéricas del animal que representan un comodín. Algo más lógico para mí que el tipo normal, ya que no todos los Pokémon de ese tipo son muy normales, que digamos. Bueno, pero lo que sí son es monstruos. Monstruos de bolsillo. Como tipo, entre comillas, neutral, no sería súper eficaz contra ninguno. Sería débil contra Astral, porque los ataques convencionales de nuestro mundo probablemente no tendrían mucho efecto en seres que no atienden a nuestra lógica. Y Mineral, pues eso es una buena idea, ¿eh? Tipo Astral podría, eso sí podría encajar, ¿eh? Como el tipo número 19. O tipo Espacio, ¿no? Para estos entes que vienen de otro tipo. Para los ultraentes ahora serían tipo espacio y les quitarían un tipo quizás. Ya que les ponga 3 tipos a un Pokémon, por favor, no, porque eso sería una fumada increíble. Con las combinaciones y todo eso. Pero que añaden un nuevo tipo astral, suena bien, ¿eh? Y el tipo monstruo yo lo relaciono un poquito con el de siniestro, así que, bueno. No recibirían mucho daño de ataques ordinarios, desde luego que no sería el mejor tipo ofensivamente, pero tampoco tendría muchas debilidades, además de contar con Pokémon muy variados que suelen tener buenas coberturas, todos los tipos haciéndolo normales, ¿no? así el más equilibrado, pero eso lo iremos viendo. Y los siniestros quizás. Por ahora seguimos con tipo digital. Espera.
eso es legal. Tipo conformado por Pokémon creados por la tecnología humana. Estar programados para combatir les dota de un gran poder, también. Aunque sufren cuando la situación requiere de respuestas creativas y espontáneas en las que no son tan buenos. Sin embargo, algunos prototipos son tan avanzados que llegan a desenvolverse como cualquier otro Pokémon, incluso desarrollar emociones y sentimientos. La mayoría de sus ases son autómatas, aunque como tipo representan la tecnología animaciones de la mega el tipo digital es fuerte contra Plaga, por el papel de la ciencia a la hora de curar, sustituyendo el veneno por Plaga, ¿no? Que Plaga también podría relacionarse con tipo bicho. El tipo digital me gusta, ¿eh? Creo que sí podría ser el tipo número 20. Otro tipo que es añadible. Vamos a ver cuáles son los añadibles o cuáles son los que... Potencial para paliar problemas. Por parecerse a uno que ya está ahí y se parecerían mucho si lo añadiéramos como tipo 21, como tipo 22, ¿sabes? Entonces, solo hay algunos que quizás sí hacen match con los 18 tipos que ya existen, que es el digital hasta el momento, el que yo creo que sí. Y el otro cual dijo que era después del monstruo, el astral, que seguro lo va a explicar más adelante. Medioambientales, mineral, por la superioridad que cabría esperar de la era digital roca, en una batalla contra la edad de piedra, y bosque, por el imparable avance de las ciudades, estructuras humanas y tecnología frente a los parajes naturales. Digital es débil contra astral, pues aunque hemos avanzado mucho, la tecnología está aún muy lejos de desentrañar los secretos del cosmos. Sueño, por la misma razón, el de los sueños sigue siendo un mundo enigmático para el que la ciencia apenas tiene respuestas, y sería inútil contra ángel y demonio, como representación del mundo espiritual, ante el cual poco o nada tiene la tecnología. Ángel y demonio. Tipo sueño. Estos raros Pokémon no destacan por su fuerza física o devastadores movimientos elementales. De hecho, podría ser un tipo roto en condiciones normales, frágiles y con escasos recursos ofensivos. Son, sin embargo, extremadamente peligrosos, pues dominan el misterioso poder onírico. Son especialistas en dormir al oponente. Pues estarían demasiado rotos, el mundo de los sueños son casi con los omníferos, sus poderes le llevan más allá de cualquier cosa vista en el mundo terrenal. Todo lo que le sucede al que cae víctima de su trance tiene consecuencias en el mundo real, lo que los vuelve temibles. Hay formas de prevenir sus técnicas y mantenerlos a raya, pero no conviene bajar la guardia, pues se dice que los más poderosos llegan a no depender siquiera de dormir a su rival, logrando con su mera presencia que la barrera entre realidad e ilusión. ¿La cámara? ¿Qué pasó? ¡No! Ya estoy aquí de vuelta, amigos. Perdonen, la cámara sufrió porque es de tipo digital, ¿sabes? Y al ser de tipo digital tienes un límite de espacio, y bueno, eso es lo que pasó. Tuve que cambiar o mover algunas cosillas y ya tiene espacio nuevamente, mágicamente. Así que bueno, ahí está, vámonos. Otro tipo, se vuelva difusa. Sueño es súper eficaz contra plaga, porque no hay nada más sano y que ayude más a prevenir enfermedades que un sueño reparador. Un poquito fumado eso, pero... porque la magia, aun permitiendo cosas increíbles, no es nada en comparación a los fenómenos que pueden verse en el confín de los sueños. Y astral, por el sueño de la humanidad de conquistar el universo, motor que hace que tal vez algún día deje de ser solo un sueño. Es poco eficaz contra parcial, pues está conformado de seres de gran voluntad y determinación que ¿qué tipo es? Conquistar el universo, motor que hace que tal vez algún día deje de ser solo un sueño. Es poco eficaz contra parcial, pues está conformado de seres de gran voluntad y determinación que logran resistir despiertos lucha, ¿no? Más que los Pokémon comunes, neutralizando su estrategia. Y es inútil contra digital, pues los robots no duermen como tal, así que no pueden ser llevados a su mundo, siendo sus trucos inútiles contra ellos. Tipo plaga. Un nombre que no acaba de convencerme al 100%, pero es lo más cercano que encuentro al concepto que busco expresar. Un tipo que aúna Pokémon basados en contaminación, claro, es muy parecido al veneno, ¿no? Decadencia es lo que digo, cuando estás intentando crear una nueva... Creo que deberíamos hacer un tipo... Un video de esto, ¿sabes? No sé, 10 ideas para nuevos tipos de Pokémon en un futuro. Creo que podrías ponernos a pensar bastante de qué hay en nuestros mundos, qué hay en nuestros mundos, en el mundo, sí, quizás en el universo también, que pueda ser un tipo Pokémon, ¿sabes? Es interesante. Y aquí le batalló bastante mi compadre porque
El tipo plaga es muy parecido al tipo veneno, inclusive al bicho, porque no, evidentemente hay plagas que vaya más allá que el clásico tipo veneno, expandiendo un poco más su significado. Estos Pokémon como una son unión de los dos, ¿no? Del daño residual, claro. Así como en parasitar al enemigo y aprovecharse de su propia fuerza. Plaga es súper efectivo contra mar, por los estragos que la contaminación produce en este. Bosque, por las plagas que arrasan vegetación. Mar, bosque, tipo planta agua. Porque incluso el más determinado guerrero es vulnerable a las enfermedades. Es débil contra Mago, porque si estos Pokémon cayesen enfermos, aprovecharían sus conocimientos y habilidades para crear brebajes o aprender conjuros curativos. Claro. E inútil contra Ángel y Demonio. Seres no mortales que, por lo tanto, nada tienen que temer a hambre, enfermedad y las amenazas que el tipo representa. Tipo Sonido. Es sin duda el que más cabida tendría de cara a ser verdaderamente añadido a la saga oficial, con multitud de criaturas y movimientos que se identifican con este, incluso una categoría propia de ataques. Pero en nuestro particular mundo en el que los tipos convencionales no existen, tiene más sentido aún. Todos los Pokémon de este tipo usan las ondas de sonido de distintas formas aplicadas a combate, sea música que embauca a sus rivales, destructivas explosiones sónicas o sonidos estridentes que provocan distintos efectos en el oponente. Algunos desarrollaron incluso técnicas tan únicas como imitar el habla o sonidos propios de otros Pokémon. Creo que me quedo más con Mago. Al rival y sacar ventaja o el sonido es súper eficaz contra Sueño, ya que, como es lógico, despierta a los Pokémon, anulando sus poderes. Bosque, porque la contaminación acústica tiene efectos perjudiciales para numerosas especies. Ojo, perturba los ecosistemas. No lo Digital, sabe. ya que las ondas sónicas son una de las maneras más óptimas de penetrar sus circuitos y arruinar su funcionamiento. Un poquito y fumada. Porque el sonido se propaga más rápido en el agua. Por la misma razón es inútil contra Astral, porque en el espacio exterior el sonido, es posible la propagación del sonido. Al carecer el vacío de moléculas que puedan transmitir su movimiento de unas a otras. Solo tipo Mago. Tipo Mago. Ojo, los tipo Harry Potter, cuidado, nos ponemos las capitas de Hogwarts. Hasta el momento creo que los únicos que me han convencido ha sido Digital, Mago y el segundo, ¿cuál fue? Si me se me olvida el segundo, Astral. Bueno, es que como no lo he explicado, se me olvida. De momento creo que son los que los compro y los añadiría. Estamos hablando de que añadirlos, ¿sabes? Ya, a la nueva generación. O sea, no a la novena de golpe, pero sí añadirlos, ¿sabes? Después a la saga. De momento los demás no, porque son como si fueran los tipos que ya existen, pero con otro nombre. Pero de momento los está explicando bien. Que no suenan tan descabellados, se explica por sí solo, magia, ¿no? Estando compuestos de Pokémon especialistas en hechizos, eso se parece al psíquico y controlar los elementos con una poderosa magia. Es también el tipo secundario de los Pokémon creados mediante magia, siendo seres con una resistencia natural a poderes elementales, pero que por lo general descuidan su cuerpo físico, siendo, salvo excepciones, débiles por ese lado. El tipo Mago es súper eficaz contra Digital, pues la magia es capaz de llegar a sitios que la tecnología por ahora ni sueña. Plaga, por la magia blanca capaz de curar cualquier dolencia. Y Demonio, porque los más poderosos hechiceros son capaces de enfrentarse y sellar a espíritus malignos. Poco eficaz contra sí mismo, pues como decía, tienen una resistencia natural a los elementos y la mayoría de conjuros. Sueño, ya que una vez más el más espectacular conjuro palidece ante las maravillas del mundo onírico. Y Mineral, por las piedras preciosas y sus propiedades mágicas, que dotan a su portador de resistencia y protección ante este tipo de cosas. Tipo Ojo Astral. con el tipo Astral. Ahora sí viene el tipo Astral. Cada uno, bueno, sí, claro. No está intentando hacer un tipo súper perdido, ¿sabes? Como es el tipo bicho o los tipos menos queridos. Seguro esto ya alimentándose de lore o entrando a los juegos. ¿Se imaginan una backroom? Un room de juegos de Pokémon con estos tipos. Sería interesante. A ver, tipo formado por misteriosos Pokémon provenientes de otros mundos. Del espacio, Algunas de sus habilidades son un misterio inexplicable todos para los Pokémon vienen del espacio, ¿no? Según el lore. La ciencia parecen ser invulnerables a muchos movimientos efectivos contra Pokémon terrestres, a la vez que son débiles a cosas a priori inofensivas. Sus ataques son también completamente impredecibles, ignoran la lógica de nuestro planeta y suelen ser temidos al desconocerse la verdadera razón de que estén entre nosotros, aunque algunos intrépidos entrenadores se atreven a entrenarlos, demostrando que también pueden sentir afecto y ser poderosos. Queda bien, el tipo Astral es súper eficaz contra Digital, pues si una raza alienígena
alienígena llegase a nuestro mundo sería indicativo de que cuentan con una tecnología infinitamente superior a la nuestra, lo que casi seguro serían terribles noticias para nosotros. Bosque, monstruo y mar, porque las condiciones del espacio exterior matarían en pocos minutos a casi cualquier animal, planta u organismo marino que se expusiese. Fobia, porque seres desconocidos producen naturalmente inquietud y temor. Y es inútil contra mineral, pues los agentes que hacen erosionar las rocas son prácticamente inexistentes en el espacio, siendo un entorno beneficioso para ellas. Es el tipo más roto, es el tipo más roto. Es como si fuera un tipo acero, quizás. A ver, no, porque no tiene muchas resistencias, ¿sabes? Casi la mayoría le da, de hecho todo le da un neutral, ¿no? Y es inútil. Bueno, entendí, pero tiene buenas. Es un buen counter, por así decirlo, ¿no? Porque tiene muchísimas tipos a los que les pega súper eficaz, ¿sabes? Y muchísimos Pokémon tiene como que esa vibra, ¿no? De los 800, de ser del espacio. Así que es de los que más me gustan. Minerales y mineral, es que es lo mismo que roca. Esto los hace duros y resistentes, aunque también los hay extremadamente frágiles, precisamente por esa composición. Sus ataques son predominantemente físicos, poderosos pero predecibles, aunque a una pequeña parte se le atribuye, como decíamos, propiedades y habilidades mágicas. El tipo mineral es súper eficaz contra cielo, siendo las aves vulnerables a los proyectiles. Como Demonio, si fuera roca, ¿no? Por el tópico del espíritu malévolo sellado en una estructura de piedra. Poco eficaz contra mar, ya que los proyectiles en general son casi inútiles bajo el agua. Y contra digital, pues aunque los robots sí pueden recibir daños en su estructura por sus ataques, una vez más cabría esperar el resultado de un choque de armas de la era de piedra contra la era digital. Bueno, claro, obviamente ganaría el tipo luz. Obviamente ganaría el digital al piedra. Eso sí tiene sentido, me gustó. De este tipo usan la energía lumínica de distintas formas en combate. Reciben su poder de diferentes como si fuera fuentes de luz, un tipo de energía, ¿no? Rápidos y energéticos. El tipo luz es súper eficaz contra sueño, ya que una luz intensa dificulta anulando sus poderes. Astral, porque la luz viaja por el universo a toda velocidad y, por sus propiedades, funciona del mismo modo en todo el universo, así que es una de las pocas cosas a la que los Pokémon de otros universos son igual de vulnerables que los de la velocidad de la luz, ¿no? Me gusta porque aquí le da la posibilidad a que Pokémon, por ejemplo, que esto es tipo planta en el mundo normal de Pokémon, y la luz se parece muchísimo al tipo eléctrico. Entonces los tipos eléctricos serían como si fueran tipo luz, y algunos otros tipos de Pokémon que están relacionados a la luz, evidentemente a este concepto, también entrarían, ¿sabes? Así que es como que Pokémon que no eran tan destacables, gracias a estos tipos quizás podrían darles una nueva cara, ¿no? Es lo que hace agregar un nuevo tipo y da infinitas posibilidades a la era a la que estamos de Pokémon con 800 y 900 especies, ¿sabes? Tipo sonido. Porque basándose ambos en la velocidad, la de la luz es mucho más rápida y una imagen de más que 1000 palabras. Demonio, porque son seres oscuros que se desenvuelven mejor en las tinieblas. Poco eficaz contra mago, ya que son buenos absorbiéndola e inutilizando sus poderes. E inútil contra mineral, ya que sus cuerpos reflejan la luz, haciéndolos invulnerables a sus movimientos. Tipo cielo, tipo volador, que aglomera a todos los Pokémon que habitan los cielos, diferenciándose del volador en que insectos y otros Pokémon con capacidad de volar no pertenecerían a al no ser ese su entorno natural. Por lo demás sería muy similar en cuanto a sus características. Es que están solamente más arriba, ¿no? Literal en el cielo. Que alcanzan en vuelo para sacar ventaja a sus oponentes. El tipo cielo es súper eficaz contra mar, por la amplia cantidad de aves que depredan a peces, cosa que al revés prácticamente nunca sucede. Bosque, por la misma razón. ¿Contra plaga también? Para las aves más dominantes. Y fobia, por el miedo a las alturas. Es sin embargo débil contra ángel y demonio, ya que estos son incluso más hábiles volando, zafándose de sus técnicas y contraatacando. Hey, ¿disfrutas de estos vídeos? ¿Y bueno, ahí está como siempre el anuncio, así que vamos para allá. Sigamos con el vídeo. Bien, ahí bien metiendo el anuncio, como siempre. Marcial. Otro que se parece a... Bueno, es tipo lucha, ¿no? Pero con otro nombre. Marciales de diferentes disciplinas, fortaleciendo cuerpo, mente y vamos a ver si aparece otro Pokémon que no sea de tipo lucha. A sus poderosas técnicas y ahí está su diferencia. ¿En qué, con perdón? El tipo lucha, pues sería exclusivo a
estableciendo cuerpo, mente y espíritu a partes iguales. El honor precede a sus poderosas técnicas y ahí está su diferencia con el tipo lucha, pues sería exclusivo a precisamente artistas marciales, excluyendo a Pokémon que se centran más en fuerza bruta sin un estilo tan refinado. Pese a esas diferencias, funcionarían de forma bastante parecida en lo que se refiere a efectividades. El tipo marcial es súper eficaz contra monstruos, por el ideal de un guerrero pero no hay tan muchos fuerte Pokémon que es capaz de plantar cara a una bestia temible. Mago, que parezcan por lo que hablábamos artes antes marciales, de que ¿sabes? estos son doctos en el uso de magia pero descuidan su cuerpo, pudiendo ser destruidos en segundo por un luchador experto. Y Fobia, por las herramientas mentales que un artista marcial desarrolla de cara a superar sus cambió miedos el counter del psíquico marcial contra lucha. Ahora lucha súper eficaz cielo, contra el psíquico. por las mismas razones que lucha es débil a volador. Por más que entrenen nunca podrán volar y la posición más alta siempre tiene ventaja en una lucha cuerpo a cuerpo. Eso responde a la pregunta porque de por bajo qué el tipo volador le gana al tipo lucha cuando mucha gente dice no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Agua el movimiento se dificulta y las artes marciales pierden efectividad. Tipo fobia. Los Pokémon de este tipo están basados como en el siniestro, las fobias, miedos arraigados profundamente a la psique y que son capaces de acrecentar en el enemigo para desestabilizarle mentalmente, aturdiéndolo y haciéndolo vulnerable a sus ataques. Cuanto mayores sean los miedos del oponente, más daño podrán causarle y más estará a su merced. Creo que más allá de los Pokémon ya existentes que podrían encajar en esa categoría, sería espectacular ver nuevos Pokémon que explotaran esa temática, con distintas fobias que se materializan en poderes bastante originales. Comentad si os gustaría que hiciese un vídeo de Pokémon basados en mis fobias. Pero por ahora, este tipo sería súper eficaz contra sueño, por las pesadillas y lo que pueden llegar a afectar a quien las sufre, como si fuera el bicho hábitos contra el e higiene psíquico, del sueño. Bosque, porque las criaturas de este tienden a ser miedosas, lo que las hace especialmente vulnerables a sus poderes. Poco eficaz contra marcial, pues como vimos, pese a sentir miedo como el resto, los Pokémon marciales no se amedrentan ante este ni dejan que les afecte y paralice. Demonio, pues suelen ser Pokémon temerarios, sin miedo a recibir daños y eso significa cumplir sus fines. E inútil contra digital, pues el miedo no es algo que los autómatas no tienen sentimientos, ¿no? Sentir. Estoy viendo que el hecho de ser robots y no poder sentir les está beneficiando mucho. Oye, de hecho sí, creo que tienen varios que no afectan al mundo digital. Una tabla equilibrada. Tipo más bueno, tipo agua, ¿no? Básicamente el tipo agua, con otro nombre. He tratado de evitar hacer esto de tipos no se puede. Con lo del tipo bosque y con lo del tipo mar, no se puede, porque de alguna manera tienes que incluir al agua y a la naturaleza, ¿no? Bueno, a la naturaleza, al bosque, a las plantas. Porque así es nuestro mundo, así es nuestra bella tierra. De alguna manera tienes que incluirlos. Pero no hay forma de eludir una categoría que agrupe a los Pokémon acuáticos, así que es lo que hay. La diferencia es que no todos ellos basarían sus movimientos en el agua. Algunos simplemente tienen ese hábitat. Pokémon de ríos, estanques y pantanos también entrarían en la categoría, aunque el nombre no sea del todo preciso y riguroso con ello. ¿Qué otro tipo mar es podría quedar para un tipo agua? Que no sea mar, porque así excluyes un poco en el nombre a los Pokémon que viven en lagos y océanos, pero también son de agua, ¿sabes? ¿Cuál podría ser interesante? Buena pregunta, ¿eh? Vamos a pensarlo y al final del video ponemos en la caja de comentarios. ¿Va? Eficaz contra digital, pues el agua se cuela en los circuitos electrónicos como que de sus diferente, Pokémon, ¿no? Porque el eléctrico es súper eficaz contra el agua porque conduce el agua. No sé cuál había sido la respuesta oficial. Y aquí el agua, cuando... Sí, tiene sentido, ¿sabes? Arruinándolos. Mineral, porque el agua los erosiona y deteriora. Calor, porque el agua apaga el fuego. Y sería débil contra bosque, ya que el agua alimenta las plantas. Y sueño, porque el sonido de las... Pensé que había dicho súper eficaz contra bosque. Las del mar y la lluvia es tranquilizante y ayuda a conciliar el sueño a algunas personas. Tipo calor. Bueno, los Pokémon de este tipo son capaces. Otro aquí que tampoco puedes excluir a los Pokémon de tipo fuego, solamente le cambias el nombre. Sigo pensando, para la palabra esta de... Es de crear una combustión en su interior y lanzar poderosos ataques ígneos. O bien están adaptados a vivir en altas temperaturas y escasez de agua. El tipo calor es súper efectivo contra mar, porque las altas temperaturas evaporan al agua y creo que es un giro interesante que sean fuertes el uno contra el otro. Sueño, porque este es más... Ok, o sea, ambos son súper eficaces. Ok.
difícil de conciliar en altas temperaturas, digital porque el fuego funde el pues metal del también que suelen estar formados sus cuerpos, y bosque por los estragos que los incendios forestales provocan en siempre es fuerte. Flora. Pensé en hacerle también fuerte contra mago por la quema de brujas, pero también podría ser poco eficaz contra ellos si lo tomas por el lado de su resistencia elemental, así que dejámoslo en neutral. Calor es débil contra marcial, ya que sus Pokémon logran mantener la concentración en inclementes temperaturas y frecuentan además terribles entrenamientos en que someten a su cuerpo a condiciones extremas. Me voy a quemar aquí o hacerme un tatuaje con fuego y demostrar que soy fuerte, ¿no? Supongo. Porque los seres del espacio exterior están adaptados a todo tipo de temperatura extrema, demonio ya que se sienten en su salsa rodeados de fuego, e inmune contra luz, no dejando de ser el fuego una fuente de luz que aumentaría sus poderes. No he hablado del tipo demonio, que me interesa saber cómo lo va a describir. El tipo bosque, que bueno, es como si fuera el tipo planta, ¿no? Este tipo es mi intento por aunar tanto a las plantas como a bichos que no encajen en plaga y hasta ahora quedaban huérfanos. Reuniría Pokémon de lo más distintos, teniendo todos en común ese hábitat, incluyendo fauna y flora de lo más diversa. Son especialistas en usar los recursos naturales y sacar provecho a su entorno de la forma lo más eficiente posible. El tipo bosque es súper eficaz contra mineral, por cómo las plantas son capaces de crecer a través de las rocas. Por la misma razón, ¿no? Que plantas eficaz a rocas. Digital, por cómo cuando son abandonadas, las máquinas y estructuras de la civilización son progresivamente reconquistadas por la naturaleza, que reclama lo que es suyo. Plaga, por las medicinas naturales que pueden encontrarse en el bosque, capaces de sanar enfermedades. Me gustó eso porque definitivamente es como si nosotros no estamos aquí, desaparece la tecnología y lo que surge nuevamente son las plantas. Eso sí, nunca se va a terminar, al menos si la zona sigue siendo habitable, ¿sabes? Para el planeta y pues las condiciones se den, la planta va a seguir creciendo. Y si no estamos para mantener, eficaz contra sueño, porque como el mar, los sonidos del bosque se consideran relajantes y ayudan a conciliar el sueño, aumentando sus poderes, e inmune contra calor, ya que una planta que tratase de enfrentarse al fuego probablemente no haría sino alimentarlo y acrecentarlo. Tipo ángel, Pokémon que nacen con el don de la bondad y se desarrollaron y evolucionaron en el rol de ayudar al resto. Así, la mayoría de ellos se volverían especialistas curativos, como el tipo hada, incluso en estado salvaje, ayudan desinteresadamente a cualquiera que lo necesite, poniéndose incluso en peligro a ellos mismos algunas veces. No obstante, algunos tomarían otro camino y fórmulas para tratar de pelear por el bien, a este le queda como anillo el dedo el tipo ángel, fuertes ante tal cometido y motivación. Cuando su vínculo con otros Pokémon o su entrenador es poderoso, tienden a tener comportamientos sobreprotectores, no dudando en dar su vida por él si es necesario. Ángel es súper efectivo contra plaga, siendo expertos en tareas curativas, perfectamente capaces de enfrentarse a cualquier enfermedad. Cielo, por cómo los ángeles lo habitan y se mueven por este con mayor gracia que el resto de sus habitantes. Demonio, siendo sus rivales definitivos y los únicos que pueden hacerles frente. Y es inútil contra digital, pues sus máquinas son ajenas a toda espiritualidad. Y por último, tipo demonio, seres llenos de odio y sumidos en la oscuridad, extremadamente agresivos y sanguinolentos en combate. Lo que los diferencia del tipo siniestro, malvado en japonés, es que esa etiqueta equivale a la visión de los humanos hacia ellos. Por su comportamiento y naturaleza, son vistos como seres malvados, pero a menudo no lo son, y esto responde a simple supervivencia y malinterpretaciones. Sí, es malo de verdad. El tipo demonio, en cambio, sí lleva asociada intrínsecamente algún tipo de maldad en un amplio espectro, desde Pokémon tramposos de actitudes maliciosas, esa es la definición perfecta, odio y resentimiento. Esto los vuelve Pokémon muy peligrosos y despiadados. Ángel, ahí super eficaz contra Ángel, enemigos naturales en lucha constante. Luz, pues cuanto más fuerte sea esta, más oscura y poderosa será la sombra que proyecte. Chicos, creo que me puedo tomar. Ojo, hablando de que este Poketuber es el poema de los Poketubers, y acabo de decirlo del poema, literal. Sí, amigo, sí. Nada más. Y listo. Aunque tiene bastantes debilidades, sería el único tipo al que ningún otro resiste o es inmune, haciendo de sus Pokémon bestias ofensivas, lo cual va bastante bien con su naturaleza en mi opinión. Así que algo así quedaría. Una vez más, mi objetivo era una tabla lo más original y diferente a lo oficial posible, intentando siempre que todos o casi todos los Pokémon encajen en ella a poder ser, y que se generaran interacciones entre los tipos interesantes y más o menos coherentes. No he prestado mucha atención
funciona, que esté balanceada, es que es complicado, que sea competitivamente viable, así que sería interesante ver cuáles de estos tipos sería el más dominante, qué Pokémon mejorarían, cuáles empeorarían, de qué tipo serían los iniciales si queremos mantener un triángulo de efectividades, sea como sea. Es muy divertido y muy buena propuesta, porque así le damos ideas a Game Freak y maybe en el futuro puedan añadir algo de esto. Buenísimo, muy buen video de Carimero, la verdad, ahí está, por si se quieren suscribir y también seguir el video original, para que lo apoyen, porque me pareció de 10. Aparte, como respondiendo a la pregunta, ¿cuál es tu nombre para diferenciar, o no para diferenciar, sino que un nuevo nombre para darle al tipo agua? A ver, podría ser líquido, pero no sé, ¿sabes? O sea, es que es difícil. Un sinónimo de agua. A ver, por ejemplo, ¿qué aparece en Google si ponemos sinónimo de agua? No creo que sea mar, océano. Nada. ¿Qué? ¿Agua no tiene sinónimos? ¿What? Ok, líquido, fluido, linfa, caldo, jugo, zumo. Buen vídeo, Carmero. Buen vídeo.